todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Mis hermanos, saludándolos de A nuevo. todos los sedientos. El Señor Jesucristo pues nos permita entender cada día más su palabra, nos permita ver lo que la mayoría no puede ver, oír lo que la mayoría no puede oír y entender lo que la mayoría no puede entender porque está velado, así como muchas de las cosas estaban veladas antes para nosotros. Y llegó un tiempo en el cual el Señor nos manifiesta y nos abre el entendimiento para entender sus escrituras, qué es lo que se dijo. Continuando con este tema maravilloso sobre el divorcio, ¿cierto? Habíamos visto que la ley es la que nos provee el sustento, la ley es la que nos provee la base para poder entender todo lo demás, porque todo estaba basado en la ley de Dios, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron cuando el Señor Jesús vino él mismo en carne, en los días de su carne, habló y actuó e hizo conforme a la ley, porque estaba escrito. Y los apóstoles hablaron de eso que hizo el Señor Jesús, que era sobre la ley. Cuando vamos a la ley vamos a encontrar explicación y entendimiento acerca de todas las cosas, ¿cierto? Entonces habíamos mirado por allá en Números hablando de la ley de los celos. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Lo habíamos visto en la clase pasada, que básicamente hay una ley, existe una ley para esas situaciones en cuanto llegaba espíritu de celos al marido, hubiese o no hubiese adulterado a su mujer. Y nos decía y nos describe la situación que se debe hacer, que había un agua que se le daba a ella, un agua a la cual se le echaba tierra, y eso iba a manifestar, era como una manifestación de pecado en caso de que hubiera pecado. Si no había pecado, no iba a pasar nada, pero si había pecado, delante del Señor iba a ser esto manifestado, ¿cierto? Y todas las cosas están escritas con una profundidad y una perfección infinita, ¿cierto? Y la cuestión es que nosotros no teníamos entendimiento, pues no había una explicación, nadie nos podía explicar este tipo de cosas. Por eso, cuando estas cosas no son atractivas para nosotros, uno quiere como desecharlas, pasarlas por alto. Y así vinieron todas las doctrinas a decir, a las doctrinas católicas, cristianas, evangélicas, a decir que ya la ley estaba obsoleta porque pues no es algo agradable, porque primero de todo no se entiende. Entonces pues es más fácil como echarle tierrita ya para pues evitar tener que explicar y pues cómo explicar algo que no se entiende, ¿cierto? Entonces, hablaba el Señor que esa es la ley de los celos, hablaba el Señor que la ley de los celos, que iba a haber una manifestación y habíamos visto hace 8 días, bueno, en la clase pasada, que eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Moisés cuando bajó del monte de haber estado con el Señor. Y pues llegó y el pueblo estaba adulterando con otros, adorando un becerro de oro. Ya el pueblo era una mujer y el Señor hace la comparación y menciona que el pueblo es una mujer y que el esposo es Dios. Ya el Señor había sacado a esa esclava de Egipto, la sacó de la esclavitud de Egipto, la liberó, le dio dones, porque ellos recuerden que ellos salieron de Egipto con mucho oro, ¿sí? Y muchos tesoros que el Señor puso a los egipcios dar a los israelitas para salir, a los hebreos para salir, ¿cierto? Liberó a esa mujer y la lleva a la prueba. 3 meses estuvo la mujer libre, siendo libre, viviendo por ella misma, que es el pueblo. Y después el Señor viene y hace compromiso con la mujer, desposa a la mujer, desposa a esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente si hay un compromiso, la mujer dice sí, acepto. El hombre sencillamente lo que sigue es dar la ley del marido a la mujer para que la mujer se acoja a la ley del marido. Eso fue lo que el Señor llamó a Moisés a darle la ley. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la ley del marido? ¿Cuál es la ley del marido?
los mandamientos del Señor. La mujer está comprometida. Sí, sí. Acuérdense cuando una mujer se casa por amor con un hombre, pues sencillamente dice, no, claro, yo voy a estar con él en las buenas y en las malas. Sí, pero eso se queda más como de palabrería, porque cuando llegan las malas, no, no, pues yo en realidad no nos comprendimos y no funcionó la cosa o no se dieron, entonces es pura mentira eso de estar juntos en las buenas y en las malas y hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Aquí el Señor nos explica y nos muestra qué significan todas estas cosas. La ley de Dios es la ley que Él da a su esposa, la ley del marido para su pueblo, y por el cual vamos a vivir. Nosotros somos la esposa adulteró. ¿Por qué? Se fueron en pos de un becerro de oro, apenas no estaba bajo la vigilancia de Moisés, entonces se fueron y se hicieron el becerro de oro y adoraron otros dioses. Ya vimos que hubo una manifestación, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada y eso es bien interesante que Moisés lo que le mandó a los levitas fue que hicieran justicia, no justicia de Moisés ni justicia de los levitas, sino que hizo un llamamiento, los que están con el Señor, vengan conmigo. Eso dijo Moisés, los que están por el Señor, júntense a mí. Y vinieron los levitas, no vino nadie más. Todos los de la tribu de Leví vinieron. Y ellos, si ellos estaban haciendo eso era porque estaban obedeciendo el mandamiento de Dios. Entender estas cosas es tener más discernimiento, porque cuando la mayoría de la gente lee esas historias, van a tener una opinión de que Dios era un Dios supremamente malo y que mandaba a matar gente. Es que miren, ese es el problema de no comprender por qué el Señor hace esas cosas. El Señor lo manifiesta claramente y lo manifiesta a sus hijos. ¿Por qué suceden estas cosas? El pecado del pueblo. Ay, pero es que el pecado el Señor no perdona luego. Si la gente no se arrepiente, ¿qué hay que perdonar? Cuando la gente no se arrepiente. Y dice que cayeron como 3,000. Cayeron de aquel pueblo, se acuérdense, estoy haciendo como un repaso de lo que ya vimos, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y vimos qué era lo que estaba haciendo Moisés, llevando a cabo la ley de los celos, que es la misma ley de las adúlteras. El pueblo es la mujer y había adulterado, ¿qué era lo que se debía hacer? Él cogió el becerro de oro, él tomó el becerro de oro, lo molió, ¿sí? Lo volvió polvo, lo quemó y lo volvió polvo y lo echó al agua y lo dio al pueblo. Entonces, ¿por qué no murió todo el pueblo? Si todo el pueblo había adulterado. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron solo 3,000? Habían señales y las señales son manifiestas, son visibles. Entonces, eso fue lo que vieron los levitas, ¿cierto? Todas esas cosas tenemos que entenderlas desde el punto de vista de la ley del Señor. Es la forma de entender qué es lo que ha sucedido. Bueno, ¿qué pasa? Dice el Señor que al pueblo le dio carta de repudio. ¿Qué es eso? ¿Se acuerda que allá en la primera clase habíamos leído a Jeremías, por allá en el capítulo 2 y 3? ¿Qué pasaba con estas situaciones cuando la mujer adulteraba y se iba con otro marido? ¿La volverá a poder tomar el primer marido que tuvo? No. Aún así el Señor dice, vuélvete a mí. Pero ¿cómo hacer que vuelva a él y no infringir la ley, su misma ley, y hacer que vuelva por amor a ella? Entonces, dice, ella vio, por acá les leo una parte de Jeremías en el 3:8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio. ¿Qué es eso? Carta de repudio. O sea, hay un escrito, ¿cierto? Una carta, ¿qué es una carta? Es un escrito. ¿Qué dice ese escrito? Acuérdense lo que decía cuando el varón tomare por mujer y se llegara a ella y encuentre cosas de qué hablar, que den de qué hablar, ¿sí? Que encuentre impureza en la mujer porque la mujer no era virgen, porque, o sea, si no era virgen era porque no estaba casada, quería decir que había fornicado, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que se manifiesta, dice, el hombre va a devolverla, dice, no la hallé virgen. Es una falta gravísima que estábamos hablando.
de todo esto que hemos venido discutiendo sobre la palabra de Dios, pero hoy el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. A una mujer que quiera llegar virgen para su marido, le dicen que no es bueno eso, porque ella tiene que descubrir, que probar, y al hombre que llega a decir eso lo van a tachar como loco o, bueno, de la forma que quieran. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iban a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros venimos y nosotros somos testigos de esas cosas. Hemos sido testigos de esas cosas. En nuestra vida ha pasado también mucho de eso, que no nos hemos conservado puros y limpios delante del Señor, porque hemos adulterado, hemos fornicado, no solo física, sino espiritualmente, y yendo en pos de ídolos, yendo en pos de muchas cosas que no convienen. Y por eso viene muerte, viene maldición. Entonces, hay una carta de repudio, ¿cierto? Hay una carta de repudio, ¿sí? Eh, ¿Cuál es esa carta de repudio para el pueblo? O sea, el pueblo está separado, o sea, la esposa es separada de Dios. El Señor la deja a un lado, se desentiende de ella, porque adultero, hay una ley, la ley ha sido manifestada que hubo adulterio, que hubo fornicación. Entonces el Señor pues sencillamente cumple la ley y deja al pueblo, ¿cierto? Lo deja. Y eso lo que hace es que no se une a su pueblo. Esa es una de las cosas. El Señor desposó al pueblo, a la esposa, ¿cierto? Pero no se había llegado a ella en el sentido de que no se ha unido lo que va a pasar en las bodas del Cordero. Eso es importante entenderlo. La gente habla mucho de las bodas del Cordero y allá, el fin del Apocalipsis y todo, pero no entienden qué fue lo que pasó. Ya el desposorio fue hecho. Ya el desposorio desde allá, de la época de Moisés, fue hecho. ¿Sí? Y ha venido toda esta historia sucediendo y nosotros estamos alejados de la verdad, alejados de las promesas por nuestro pecado, por la falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. Y usted le pregunta a cualquier cristiano, católico, sí, 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 claro, uy, sí, amén. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero ¿cuál fue ese conocimiento que le faltó? ¿Sí? Que le faltó al pueblo, por el cual pereció el pueblo, ¿sí? Porque se alejaron de mis mandamientos. Y todavía, aún hoy, muchas veces menciona la Biblia, hasta hoy sucede lo mismo. Nos hemos alejado del mandamiento de Dios y nos dijeron que eso era obsoleto. Llaman a lo bueno malo. Sí, nos dijeron, no, la ley no. Entonces, si la ley es buena, si se usa de la forma correcta, si la ley es buena, escuchen esto y recuérdenlo, recordémoslo. Si la ley es buena y usted puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué sucede? Al que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, al no hacer la ley, pues estábamos pecando, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces ya el Señor nos trae a un entendimiento más avanzado y nos hace que ya no caminemos como veníamos caminando. Ya tenemos que ir avanzando y seguir caminando con más conocimiento, con más celo, con más temor del Señor, ¿cierto? Hay una carta de repudio que fue escrita por Dios porque su mujer había fornicado. Nosotros, o mire, cuando hablo de la mujer fue adúltera, pues se está refiriendo al pueblo, a nosotros. Aquí no es cuestión de que solo las mujeres o uy, que las mujeres, no, está hablando del pueblo en general. Por eso debemos entender las parábolas. Cuando al Señor le fue traída la mujer adúltera, fue traída. Unos acusadores la traen y la presentan al Señor. ¿Qué significa eso? Sería que, uy, es que sí, es fue un caso, casos de la vida real. No, el Señor, todo eso está basado, todo eso que sucedía, todo eso que sucedió allá, fue que el Señor está manifestando cosas para que los entendidos entendamos, para que sean reveladas estas cosas a nosotros, sus hijos, ¿cierto? Cuando el Señor llega y le traen la mujer adúltera, ¿qué es eso? Hay acusadores y la mujer fue
encontrada en el acto mismo, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Eso es lo que pasó allá. Moisés baja y encuentra al pueblo adulterando. Fiesta y danzas, cánticos y danzas, estaban celebrando eso. Fue encontrada en el acto, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Cuando le traen esto al Señor Jesús, él dice, pues el que esté libre de pecado, acúsela, mátela, cumplan la ley, pero tiene que cumplirla desde uno mismo. Todos se fueron. ¿Qué le dice el Señor a esa mujer adúltera que si te representa al pueblo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sí? No, no, Señor, ninguno. ¿Alguno te condenó? No, no, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. ¿Sí? Vete y no peques más. El Señor nos manifiesta con este tipo de parábolas que tenemos que venir después de haber sido sorprendidos como pecadores, como transgresores de la ley. El Señor nos trae y nos perdona, pero nos ordena algo. Así como a la mujer la saca de la esclavitud, se desposa con ella y le enseña su ley, así mismo es esta mujer adúltera que es traída delante del Señor Jesús. Dice, vete y no peques más. O sea que eso es lo que el Señor nos trae a su pueblo, al pueblo original del Señor. Nos va a venir y nos va a enseñar la ley. El pecar es transgresión de la ley, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Cuando la mujer samaritana eh, viene y el Señor le dice, pues es que bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. Y eso refleja a la situación del pueblo de Israel, a la casa de Israel del norte, que se habían ido en pos de los dioses de las 5 naciones en los cuales los habían mezclado, ¿cierto? Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos entender. Y al que dicen que están siguiendo, no es tu marido porque fue repudiada. Todas esas cosas se refieren al pueblo, pero a nosotros, pues este entendimiento no había llegado a nosotros porque no era el tiempo en el que el Señor había dispuesto. Pero ahora podemos entender, hay una carta de repudio, o sea, una carta de divorcio. Una carta es algo que se escribe. Acuérdense que el Señor nos explica ya en la ley de las adúlteras, en la ley de los celos, que el sacerdote iba a escribir estas maldiciones en un libro. ¿Pero qué tenía que ver eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa? ¿Será que es algo físico, algo espiritual, algo como solo porque se le ocurrió al sacerdote? No, dice que escribiría esas maldiciones. ¿Por qué venían maldiciones a la mujer? Sí, acuérdense una cosa, la ley decía, la ley dice que si la mujer era inocente, pues no le iba a pasar nada. Esas aguas no la iban a afectar porque no había, perdón, porque no había impureza, no había pecado en ese aspecto. Pero si era pecadora, sí iban a venir, o sea, el producto de la manifestación de ese pecado iba a ser que su muslo se caiga y que su vientre se hinche. O sea, una manifestación visible del pecado, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos trae acá y dice que iban a ser escritas esas maldiciones y se borraban con las aguas amargas, el agua santa a la cual se le echaba tierra, polvo, y se borraba con esa agua. Entonces, eso es importantísimo que lo entendamos. En Deuteronomio, recuerdo lo que habíamos estudiado en Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 1. ¿Qué fue lo que pasó allá? Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, o sea, la desposare, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso fue lo que sucedió con el pueblo cuando Moisés llega y lo sorprende en el acto mismo del adulterio. El Señor le escribió carta de divorcio. ¿Cuál es esa carta de divorcio? Un libro, y la ley decía que
esas maldiciones que vienen por ese pecado iban a ser borradas con las aguas amargas. O sea, cuando la mujer se tomaba esas aguas amargas, parte del agua iba para borrar eso. O sea, ya recibía culpa y castigo por ese pecado. De esa forma se hacía. Entonces, ese es el pecado del pueblo. Entonces, bueno, sí, es que esa gente allá del Éxodo uy, esa gente era terrible. No, está hablando del pueblo de Dios. Si usted y yo nos consideramos pueblo de Dios, tenemos que entender que también hacemos parte de eso, que también hacemos parte y que somos la mujer adúltera, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Hay un castigo, hay una maldición por estas cosas, ¿cierto? Y eso es lo importante. Mire, Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14. ¿Alguno de mis amados hermanos, por favor, que me pueda leer este Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14? Dice la palabra, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Amén. Amén, En mi su hermano. Sería en su Amén. madero, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Entonces, bueno, estas son frases que hemos leído, ¿cierto? Hemos leído porque muchas veces, y a nosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, ¿cierto? Hemos leído eso, sí, muchas veces. De pronto algunos, la mayoría de nosotros hemos leído esto muchas veces. Pero ¿qué significa? Que este es el problema de la religión. Es un problema grande que a usted no le explican estas cosas. Nadie quiere. No, sencillamente venga para que le vaya bien. Prosperidad, para que le vaya bien en su trabajo, para que usted tenga más plata, para que viva más tranquilo, para que tenga como un club social donde ir los fines de semana y cantan y allá hacen una cantidad de ritos que la gente no entiende y rezan a un Dios que no es el real. Y eso pasa en las religiones, todo el catolicismo, cristianismo, evangelismo, todo esto, mormonismo, todo es la misma cosa. Y a usted no le van a explicar estas cosas porque eso el Señor lo revela a sus hijos. Por pura misericordia lo está revelando a nosotros. Lo está revelando a nosotros y nos explica qué es lo que sucede. ¿Cómo así que dice muertos en pecados, pero nosotros estamos vivos? ¿Cómo así que muertos en pecados? En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, hay un acta de decretos contra nosotros. ¿Cuál es esa acta de decretos? La carta de repudio, porque ha encontrado en nosotros, que somos su pueblo, adulterio y fornicación, porque debiendo adorar al Dios verdadero estábamos adorando a ídolos, a vírgenes, a santos, que pues muñecos básicamente, y no nos íbamos en pos de la ley del Señor. O decíamos que creíamos en el Señor Jesús, pero aborrecíamos su ley. Entonces dice, pues el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿cierto? Y también dice que el amor de Dios, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces estábamos diciendo algo que pensábamos de nuestro corazón, pero que no es real. Si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Entonces, esa es el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos habíamos ido a invalidar la ley del esposo. Hay un acta de decretos. Esa es, y ¿cuál es el acta de la transgresión, la rebeldía en cuanto a la ley de Dios? La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Eso era lo que estábamos haciendo nosotros. Y ese es el acta que está escrito en un libro. Está escrito en un libro, ¿cierto? Y tiene que ser borrado con las aguas amargas. Entonces, si nosotros, el pueblo, somos una mujer adúltera, ¿qué es lo que hay que hacer según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? La mujer tiene que ser presentada al sacerdote, tiene que ser traída y hacerle tomar las aguas amargas, las aguas
que las aguas que acarrean maldición. Y eso va a traer una maldición. Entonces, si nosotros, estando en esa situación, ¿qué es lo que debería pasar con nosotros? Eso mismo, que se nos den las aguas amargas para que se compruebe que nuestro muslo se caiga y nuestro vientre se hinche para manifestar el pecado. Y eso trae, seremos maldición en medio del pueblo. Eso es, entonces, miren, cuando dice el Señor, no, el Señor perdonó vuestros pecados. Entonces, como que, bueno, sí, entonces ustedes eran pecadores y ya eran la mujer adúltera, entonces ya no, ya tranquilos, no, no pasa nada. Hay una parte donde el Señor habla, dice que la ley no puede ser quebrantada. La ley no puede ser quebrantada. Si eso sucede, hay una consecuencia y la consecuencia es real. No es que ya, como que no hay problema, ya yo pues, voy a hacer de cuenta que nada pasó. No, eso no sucede así. Si hay un pecado, hay un castigo, hay una consecuencia de ese pecado. La gente lo llama karma y lo llama de la forma que quiera, pero eso no es ningún karma. Eso es maldición por invalidar la ley de Dios. Así se llama, es maldición de Dios por invalidar su ley, por ser desobedientes a su ley. De eso se trata, ¿sí? Entonces, eso tiene que cumplirse. Alguien tiene que pagar. Y no es pagar así como, sí, yo me hago responsable y ya. No, tiene que cumplirse todo lo que dice la palabra de Dios que debe suceder a la mujer adúltera. ¿Sí? Y esas son las cosas que debemos, dice el Señor anuló el acta de decreto, o sea, anuló esa carta de repudio, ¿sí? Para volver a ser aceptos delante del Señor que nos repudiaba. Tiene que haber una anulación de el acta de decretos. Pues, ¿cuál es el acta de decretos? Todos los pecados que hemos cometido en contra de la ley del Señor. Nos habíamos apartado. Dice, y la clavó en el madero. La quitó de en medio y la clava en el madero. ¿Qué significa? ¿Cómo así? Pero ¿eso qué quiere decir? Básicamente, miren, entendamos algo. Eso, mira, este punto es que quiero que lleguemos, y esto es muy importante. El sacrificio del Señor Jesús, todo lo que Él hizo en su sacrificio, no es como lo muestra Hollywood, no es como lo muestran en la película. No, había un pago por ese pecado. Miren, en Ezequiel, habíamos visto en Ezequiel 16, vamos a hacer un repasito también de Ezequiel 16. Acuérdense, nosotros somos esa mujer adúltera, esa mujer que adulteró y fornicó. O sea, el Señor, ¿cómo llama a ese pueblo que adulteró y fornicó? Acá en Ezequiel 16:35 dice, por tanto, ramera, o sea, por tanto, prostituta. Así llama el pueblo que se prostituyó tras otros dioses. Cuando una persona está yendo a pedirle a una virgen de yeso o de mármol o de madera o a un crucifijo de cemento o lo que sea, el Señor llama a ese pueblo prostituta. Entonces, no, pero es que la intención de ellos, pues es buena, es de servir a Dios. Ese es el problema cuando hay, ¿cómo es que se llama esta palabra? Cuando hay ignorancia. Ignorancia es cuando uno no conoce, cuando uno no conoce. Miren, acuérdense que cuando Moisés les hizo beber de las aguas amargas, el pueblo no había escuchado la ley, pero Moisés sí. Moisés cumplió la ley del Señor. Y ahora una pregunta que venía esta mañana a nuestra reunión de acá, de las personas que vivimos en esta ciudad, era, ¿será que el hecho de que yo no conozca la ley me hace inocente cuando la quebranto? La respuesta está ahí. La respuesta está ahí, mis hermanos. El Señor le dijo a Moisés, y esa fue la orden de Moisés a los levitas. El Señor ha dicho, cada uno ponga su espada en su lomo y vaya cada uno en contra de su hermano, en contra de su pariente, en contra de su amigo. Y murieron como 3,000 hombres, ¿cierto? O sea, y el pueblo no había escuchado la ley todavía, ¿cierto? No la habían, no la habían escuchado sola una vez, ¿cierto? Y básicamente
pues no eran conscientes de lo que estaban haciendo. No, es que no fue con intención y murió gente. Sí, o sea, el hecho de que yo ignore esas cosas no me hace inocente. Yo tengo que instruirme para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá dice, por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez y yo te juzgaré por la ley de las adúlteras y de las que derraman sangre traerá sobre ti sangre de ira y celos. Entonces, mire, el Señor dijo que iba a hacer esto. Acuérdense que el Señor dice, y la ley no puede ser quebrantada. Si el Señor dice que esto sucedería, esto tiene que suceder, tiene que haber sucedido y tiene que suceder porque el Señor es justo. Ahí es cuando yo digo que el Señor es fiel. La mayoría de la gente habla de que no, es que Dios es fiel. No, no, eso pídale esto, mi hermano, que Dios es fiel. Pero el concepto de esa frase no está acorde a la escritura, sino acorde a lo que es la necesidad de la persona. Cuando la gente dice, no, es que Dios es fiel, quiere decir es que si usted le pide, Él le da. Que lo que usted quiera que le pida, Él se lo va a dar porque Dios es fiel. No, no, no. El concepto de que la fidelidad de Dios se trata es de que Él hace lo que dice. Él cumple lo que promete. Su palabra es una sola y su palabra no pasará jamás. Primero pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. De eso se trata la fidelidad de Dios. ¿El Dios es fiel? Claro que es fiel. ¿A qué? ¿Al pueblo? No, a su palabra. Su palabra. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino lo hago por mi santo nombre que está siendo amancillado entre vosotros. Ese es el significado de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que nosotros no tenemos derecho a nada. Merecemos morir por la ley de las adúlteras y el Señor nos salva por su santísimo nombre, no porque nosotros seamos salvos, por su santísimo nombre. No lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, pueblo de Israel, lo hago por mi santísimo nombre que ha sido amancillado entre vosotros. Y acuérdense que la palabra también dice, el nombre del Señor es blasfemado en medio de los gentiles por causa de vosotros. Entonces, la gracia de Dios consiste en que Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. O sea, Él va a tener gracia, Él va a poner gracia en el que Él quiera. No porque somos un pueblo bueno, no porque hemos adulterado, claro que sí. Entonces, de eso se trata. Dice que el pueblo iba a ser juzgado por las leyes de las adúlteras. Eso tiene que cumplirse. ¿Y cuál era la ley de las adúlteras? Dice que va a ser juzgado conforme a eso y que él, mire, una de las cosas que están comprometidas en el adulterio es la desnudez. Entonces dice el Señor que iba a sacar eso a la luz, que eso lo va a sacar a la luz. Dice, no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Entonces, eso también va a salir a la luz, ¿cierto? El adulterio que hemos tenido por estar adorando a otros dioses, por estar pidiendo las imágenes. Entonces, eso tiene que cumplirse. Y entonces, si nosotros hemos sido perdonados, entonces la ley como que no se cumplió ahí, hubo un paréntesis. No, eso fue lo que pagó el Señor. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que ese fue el precio que pagó el Señor Jesús. Entendiendo que el Señor repudió a su pueblo. El repudio lleva a la condenación por medio de la ley, a recibir el castigo por medio de la ley. Y la ley dice que el Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a manifestar su desnudez delante de todos. Ese es el sacrificio del Señor Jesús. Nosotros, desafortunadamente, tenemos una imagen del sacrificio del Señor Jesús, no por la palabra de Dios, sino por las películas de Hollywood. Por las películas y por las representaciones en Semana Santa, que ponían los muñecos allá y todo. Pero el Señor dice clarísimamente
que iba a ser el que recibiera el pago por ese pecado, tenía que ser desnudado y ser expuesto delante de todos, desnudo y humillado. A la mujer, acabamos de leerlo, dice, y yo manifestaré tu desnudez delante de todos ellos. Y a nosotros nos dijeron, no, que es que pues como pues la película muestra que tiene un calzoncillito ahí, pero no, la palabra no dice eso. La palabra dice que la paga por ese pecado era ser manifestado desnudo. Entonces, para que cambien nuestra opinión de que no era ya uno con unos calzoncillos y en una cruz de madera, no, era un madero, dice, un madero, el madero. Y dice que estaba desnudo. Ese era el pago para salvarnos de los pecados. Por eso dice que Él borró nuestras transgresiones. ¿Cómo se borraba la maldición de la ley por haber infringido la ley? Decía cuando la mujer se tomaba las aguas amargas y se le hinchaba el vientre y se le caía el muslo, ¿cierto? Entonces con esa agua ya había hecho efecto y eso borraba la maldición. Ya había recibido culpa y era maldición en medio del pueblo. Eso mismo pagó el Señor, eso fue lo que el Señor hizo. Entonces, cuando el Señor recibe la paga por ese pecado, tiene que ser exactamente como dice en la palabra que iba a ser, desnudo, totalmente desnudo. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora, claro. Pastor, por eso es cuando el Señor dice en la palabra que le dieron agua, vinagre. Mi hermana, gloria a Dios que pone esas cosas, ¿cierto? Miren, ¿cuál era? Ahora entendemos, ahora podemos entender mejor. ¿Se acuerdan que cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, por qué estaba clamando él? ¿Qué era lo que decía? Pasa de mí esta copa. Oró 3 veces. 3 veces. Pasa de mí este cáliz entonces, y eso lo repiten en la misa católica, el cáliz y que yo no sé qué, y mencionan y cuentan, pero pues nadie entiende en realidad. Yo hasta hace poco el Señor comenzó a revelar estas cosas. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál copa? Sí, tenía que beber del cáliz de las aguas amargas para pagar por el pecado del adulterio que habla la ley de las adúlteras, te habla la ley de los celos. Y entonces, ¿cuál era eso? Beber de esas aguas amargas y que su vientre se hinchara y que su pierna se cayera. Su muslo se caerá y su vientre se hinchará. El Señor desde esa misma noche que sabía que en unas horas lo iban a clavar en un madero, estaba orando, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa que ha de beber el Señor, la copa que he de beber, ¿cierto? La copa que él tenía que beber para pagar por el pecado del adulterio del pueblo, de haber dejado a Dios, de haberlo dejado a él. ¿Y cuál es? Entonces, ahí es donde aparece lo que dice mi hermana. Venga, pero y entonces, ¿qué? Analicen la situación, analicen la situación. El Señor dice, la palabra dice que la pena tenía que ser exposición totalmente desnudo de la mujer, desnuda la mujer. Si el Señor Jesús está tomando el lugar de nuestro pecado y está pagando por lo que yo debería pagar, ¿cómo debería estar Él? Desnudo, desnudo, totalmente desnudo, no con un calzoncillo como lo muestran en las películas, no, era una humillación máxima. Ahí no habían derechos humanos, ni había oficina de atención al consumidor, ni nada de eso que hay ahora. Y entonces comenzamos a mirar qué tenía que hacer ahí un balde un recipiente con vinagre y una esponja. ¿Sí? Analicen eso. ¿Qué era eso? O sea, ¿qué significa eso? Sí, para que se cumpliera la profecía del Salmo 22. Sí, por eso, pero ¿qué significa? Pues bueno, sí, el cumplimiento, pero también el entendimiento de por qué se tenía que cumplir y qué significa todo eso. ¿Por qué tenían vinagre ellos ahí? Cuando ustedes comienza uno a investigar sobre qué uso se le daba al vinagre y a las esponjas. Los romanos tenían por costumbre, como ellos iban colonizando, iban imponiendo las costumbres, buenas y malas, ¿cierto? Por ejemplo, lo de los acueductos, de conducir agua a las ciudades y todo eso lo hacían los romanos, ¿cierto? Y tenían baños públicos.
En los baños públicos, pues ellos ponían un recipiente con vinagre y una esponja para limpiarse. En ese entonces no había papel higiénico, no habían toallitas húmedas. No, para evitar infecciones y todo eso, tomaban vinagre en una esponja y se limpiaban. Eso fue lo que el Señor pagó por sus pecados y por los míos. ¿Y cómo fue expuesto? Desnudo y humillado, clavado en un madero, ¿sí? ¿Y qué le dieron a beber? Las aguas amargas que usted y yo merecemos beber, la inmundicia de nuestro pecado. Entonces el Señor estaba pagando por esos pecados para que tengamos en cuenta un poquito más cuál fue el sacrificio del Señor. Por eso es importante ir a la ley para entender qué fue lo que pasó. Pero pues si nos basamos solo en la peliculita que vemos en Semana Santa y con ese concepto nos quedamos, ay, y cada vez que la vemos, ¿por qué no dijo que, por qué no cambió su opinión para que lo hubieran salvado, para que no lo hubieran matado? No, es que tenía que suceder gracias a ese sacrificio. Usted y yo ahorita podemos tener esperanza de salvación, ¿sí? Y clavó las maldiciones que había contra mí, las clavó en la cruz. El acta de decretos, que era la carta de repudio por el adulterio, ahí mismo él pagó en el madero, perdón, no en la cruz, en el madero. Pagó por mis pecados en el madero, como siendo expuesto desnudo y tomando las aguas amargas. Sí, miren la revelación tan grande que nos da el Señor. Es magnífico todo esto que dice, todo esto que nos dice el Señor, de que, acuérdense de esas maldiciones, por eso nos dice que nos libró de la maldición de la ley, no que invalidó la ley para que no se cumpliera, para que no volviera a ser cumplida, sino que lo que hizo fue el acta de decretos que había contra nosotros. La maldición por el cumplimiento de la ley dice que la anuló. No la ley, no anuló la ley, sino la maldición que había contra mí la anuló. Pero ¿cómo? La ley tenía que cumplirse, alguien tenía que pagar y él pagó por mí, siendo Dios. Siendo Dios vino y se sometió a semejante humillación de ser expuesto desnudo, ¿sí? Y tomar de la inmundicia del mundo, ¿cierto? Por causa suya y mía, para que comencemos a entender mejor el sacrificio que el Señor hizo, que tenía que cumplirse la ley. Pero esto era como cuando le ponen a los niños pequeñitos a colorearle la falda al rey David, allá en la escuela dominical, cosa que nunca el Señor mandó, en lugar de enseñar a nuestros hijos desde el principio la palabra de Dios, todas estas cosas. Por eso es que nos hemos desviado tanto, porque nos hemos ido en pos de religiones. Entonces el adventista, pues si no es adventista la doctrina, entonces no la escucha. El luterano, si no es luterana la doctrina, pues no la escucha. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con los fariseos. Como el Señor Jesús no era fariseo, entonces no lo escucharon. Que no pase eso con nosotros, salgámonos de esas religiones. Salgámonos de todo ese engaño que ha habido. No vayamos en pos de religiones. El cristianismo no va a salvar a nadie. El Señor no vino a fundar ningún cristianismo, ningún catolicismo. Eso tenemos que tenerlo claro para poder salir de todo eso. Dice, salir de ella, pueblo mío, dice el Señor, de todo ese engaño. Nos dijeron que la religión era el medio y no es absoluto, eso es falso. Entonces, acuérdense qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor cuando dice que el acta de decretos que había contra nosotros la anuló? ¿Cómo? ¿Cómo la anulaba el sacerdote después de que daba el agua? Con el agua que sobraba, borraba del libro las transgresiones, la maldición. ¿Dónde dice eso? Borrar la transgresión. ¿Qué significa eso? Vamos al Salmo capítulo 51, el Salmo número 51, del versículo 1 en adelante, hasta el 5. No, perdón, hasta el 9. Salmo 51, del 1 al 9. Dice el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, o sea, la gracia del Señor es la que estamos clamando que Señor. Es la gracia que queremos recibir de ti, la misericordia tuya. Ten piedad, Señor. Conforme a esa gracia, conforme a esa misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice? Borra
mis rebeliones. Borra. ¿Por qué dice borra? ¿Acaso están escritas en algún lado? Sí. ¿Dónde? El acta de decretos que había contra nosotros es la carta de repudio. La maldición por haber invalidado la ley dice que sea borrada. Acá lo que pide creo que es David el que escribe este salmo. Acá el salmista dice, borra mis rebeliones. ¿Ya entendemos a qué se refiere? ¿Entendemos un poquito a qué se refiere esta frase? Señor, yo te pido, borra mis rebeliones, borra mi pecado. Pero ¿entendemos lo que decimos? Como le decía Felipe al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Uno lee la palabra y dice, borra mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que venimos de esa descendencia de ese pueblo que pecó y que adulteró y que también nosotros hemos hecho lo mismo. Entonces ese pueblo ha venido en maldad, hemos sido declarados malos y pecadores. Entonces esa misma descendencia dice, en pecado me concibió mi madre. No que el acto de la concepción sea un pecado, no, sino que ese pecado ha venido hasta nosotros, nos ha alcanzado ese pecado porque hemos hecho lo mismo que hicieron nuestros padres. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. ¿Sí vemos cómo se borran las maldades? ¿Cómo se borran mis rebeliones? Ya fueron borradas. Pero hay gente que no quiere acogerse a ese sacrificio, a esa paga que es necesaria que sea hecha por el pecado. Ya fueron borradas las rebeliones. Pero tengo que reconocer y entender todo eso que sucedió. ¿Qué más dice? Dice Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Amén, amén. El Señor, ¿quién fue el que borró esas transgresiones? En el madero. Él mismo, ese Dios del que habla la Biblia, el único Dios verdadero, es el que borró nuestras rebeliones. ¿Por qué? ¿Por amor al pueblo o por amor de sí mismo? Por amor a sí mismo. Por amor de su santo nombre que estaba siendo blasfemado entre los gentiles. Esa es la gracia del Señor. No lo hace por nosotros no merecemos eso. Él lo hace porque su nombre es santo, porque ha sido blasfemado. Y cuando ven a los hijos lo que debemos dar testimonio, en lugar de hablar bien, hablan mal. Entonces ahí es donde viene, ¿cuál testimonio estoy dando yo? Supuestamente que soy nacido de nuevo, que ya me acogí a ese sacrificio en la cruz, sí, que ya fueron borradas mis rebeliones. ¿Y será que entonces vuelvo a lo mismo? No, yo no puedo seguir sacrificando al Señor. El Señor se sacrificó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Entonces, si yo pretendo seguir en la misma vida, seguir mintiendo, seguir robando, seguir adulterando, seguir haciendo las mismas cosas, entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces ya el Señor se sacrificó por mí, entonces ¿será que, ay, nuevamente yo he pecado? Entonces, Señor, otra vez me acojo pues si el pacto ya fue hecho, ya el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Por eso se llama nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y hay mucha gente que piensa que nacer de nuevo es meterse al agua o echarle un poquito de agua en la cabeza o que bautizarlos en el nombre de Jesús en lugar de la Trinidad, pero no han cambiado su vida. O sea, entonces, ¿dónde está el nacer de nuevo? No ha venido el Espíritu de santidad a ellos. O sea, son falsas conversiones. En realidad no han nacido de nuevo.
Y como el Señor dice en Apocalipsis, tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, Jesús es Dios y esto, pero entonces, ¿qué pasa? Si el Señor es Dios y amo al Señor, yo amo a Dios, pero no lo obedece. Acuérdense la parábola del Señor cuando dice que había dos hijos, que un hombre tenía dos hijos y le dijo a este, vaya y trabaje en mi viña, vaya y trabaje. Sí, 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 Señor, sí, sí, yo voy, y no fue, y no fue. Y le dijo al otro, vaya y trabaje en mi viña, y dijo, no, no, no quiero ir, no, no voy. Pero después se arrepintió y fue. ¿Quién le obedeció? ¿El que dijo, sí, sí, Señor, yo, Señor, Señor? ¿O el que lo hizo? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el testimonio de nosotros tiene que dar testimonio de la conversión. Por eso es necesario que tengamos buen testimonio incluso con los de afuera. En medio de la congregación tengamos buen testimonio, que nadie tenga nada de qué hablar de nosotros, algo malo. Que cuando hablen algo malo estén mintiendo. Bienaventurados seremos cuando eso suceda. Pero si no, entonces estamos dando testimonio de que no hay nacimiento de nuevo. Eso es verídico. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor fue demasiado alto. La paga por esos pecados era demasiado fuerte y nosotros no hemos recibido como lo que merecemos, ¿sí? Por tus misericordias se renuevan cada día, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Cuál es la misericordia? La gracia de Dios, que mereciendo la muerte, el Señor murió por nosotros y recibió el pago de morir desnudo, expuesto totalmente, ¿sí? Y tener que beber las aguas amargas por nosotros. Cuando el Señor muere, antes ora y dice, y pide, ¿qué pide? Pasar esa copa. Es demasiado, demasiado para el Dios santo y puro. Aún así, se sometió a lo que estaba escrito, a lo que ya estaba escrito que tenía que pasar, ¿sí? Cuando el Señor, cuál fue una de las frases que dijo el Señor ya en el madero antes de morir? ¿Mm? Padre, pastor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, eso lo dijo el Señor, pero de las cosas que dijo el Señor, consumado es. O sea, ya está hecho, ya está hecho. ¿Y qué pasó? Después de eso, entregó el Espíritu y murió. Miren, él recibe y le dan, ya para finalizar, que dice que tengo sed, y le dan a beber las aguas amargas, la inmundicia, ¿sí? Le dan esta esponja empapada en vinagre, que era, ¿dónde se ve eso? ¿Eso por qué tenía que estar ahí? ¿Por qué estaba ahí? Porque era la pena capital, humillarlo hasta lo sumo, o mejor dicho, torturarlo hasta el final, que le eran quebrados sus huesos y era muerto. ¿Cierto? El Señor, cumpliéndose la profecía, no fue quebrantado hueso suyo, pero sí recibió el premio, el precio de la inmundicia le fue dada. Y cuando él tomó vinagre, ¿sí? Dice que inclinó y murió. Y dijo, consumado es. Ya recibió la paga por el pecado, la máxima humillación y la máxima inmundicia que merecemos usted y yo, para perdonarnos y para que nosotros sigamos caminando en lo mismo que veníamos antes, mintiendo, no cambiando nuestra vida, no valorando todo lo que el Señor nos ha dado, quejándonos, chismeando, teniendo rencillas los unos con los otros, tratando de justificarme en lo malo que yo hago. Entonces, todas esas cosas tenemos que entenderla y tenemos que comprenderlo y asimilarlo a nuestra vida. Mire, entonces Isaías 43:25, yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No porque es que el pueblo ha hecho, que el pueblo se transformó, no, es por amor de su propio nombre. Ese es el Señor. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Hechos 3:19? Miren, aquí el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos. O sea, estos son dos requisitos, arrepentirse
y transformar su vida. No es solo, sí, yo me arrepiento, y lloró y todo, y su vida sigue igual. No, no, esos son remordimientos pasajeros, ¿sí? Bueno, eso es arrepentimiento falso, y su vida sigue igual. No ha habido un cambio real. Dice, arrepentíos y convertíos, transforme su vida, que se vean frutos dignos de arrepentimiento, para que, o sea, eso es un requisito para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles pecados son borrados? ¿Ya entendemos mejor esto? ¿Ya entendemos cómo así que borrados? ¿De dónde y por qué? ¿Cuáles pecados? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos al Señor. Eso significa creer que su sacrificio lo hizo por mí, que yo era el que merecía estar en ese madero, tomando esa inmundicia antes de morir, y merecía que mis huesos fueran rotos, fueran quebrados. Ese era el precio por el pecado que yo he hecho toda mi vida, cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor pide que exige a sus hijos, que manda a sus hijos: arrepentíos y convertíos. Y si en su vida todavía hay rencor, hay malicia, hay mentira, hay pornografía, hay adulterio, todo eso, el Señor dice que nos arrepintamos y que nos convirtamos de esos malos caminos, ¿sí? Para que sean borrados nuestros pecados, o sea, para que estemos en la lista, en los nombres del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que nos hemos acogido a ese pacto. Entonces, ¿qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué más dice? Acuérdense que esto tiene que ver con el repudio y lo que hizo el Señor para que, nuestros pecados sean borrados. Miren, hay una situación de que el Señor le dice al pueblo: vuélvete a mí, pero la ley lo prohíbe. La ley prohíbe que el primer esposo vuelva a tomar a la mujer que se fue con otro, y que éste la despreció o éste la repudió o murió, y que ella quedó viuda, volviera a su primer marido. No, no es posible, no es permitido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace Dios, el Señor, que es el marido, para volver a esa esa mujer adúltera vuelva a su primer marido después de que ha adulterado y fornicado? Miren que no por el hecho de que sea Dios va a infringir la ley y todo va a estar bien, no, porque dice que la ley no puede ser quebrantada. Mire, hay una situación que el Señor llama a la mujer adúltera a que vuelva. Dice, miren, hay una situación de que el Señor, el Dios Todopoderoso, es el marido, pero también hay otros títulos que debe llevar, ¿cierto? El Señor por eso se hizo carne, ¿sí? Y el sacerdote dice que ya nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec. Pero ¿cómo así? ¿Cuándo eso se canceló? ¿Por qué? ¿Qué tiene qué funciones tiene que cumplir el sacerdote? Si vamos a estar en las bodas del Cordero, ya sabemos quién es el Cordero. El Cordero es el Señor Jesús, ¿cierto? El que fue inmolado por nuestros pecados. Entonces, hay una ley que dice: no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después de que ella fue envilecida, porque es abominación delante de Dios. ¿Cómo va el Señor a volver a tomar esa mujer adúltera si ya adulteró y se fue con otro? No puede. Por eso era necesario que ese primer marido muriera, para dejar a la mujer libre de la ley del marido. Ahí, ya muriendo el marido, ya la mujer es libre de la ley del marido. Entonces ya, por eso el apóstol Pablo dice: os celo con celo de Dios para presentaros como a virgen pura delante del que murió, no del que murió, sino del que resucitó de los muertos. Eso es interesante y es importantísimo entender eso, que uno es el que murió y la condición en la que resucita es otra, porque está resucitando de entre los muertos, cosa que no ha hecho nadie por su propio poder. Entonces ya vamos a ser presentados a Él cuando nosotros también seamos transformados. Y así se cumple la ley perfectamente, no es quebrantada.
Es hermoso ver todas estas situaciones como lo hace. Pero el Señor, también acuérdense que el Señor es sacerdote por el orden de Melquisedec, no por el orden de Leví. Entonces, pero en la ley habla de un sacerdocio levítico y dice que fue hasta un tiempo y después llega el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Miren lo que dice Levítico 21. El Señor es padre, es esposo. El Señor es padre, es esposo, es sacerdote, es sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces tienen que cumplirse todas las cosas que están establecidas en la ley para esos títulos. Padre, esposo, sacerdote. Y mire lo que dice el Señor acá en Levítico 21, desde el versículo 1. Dice, el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Y se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza. Miren, esto es algo bastante particular. Los sacerdotes del Señor, dice, es un mandamiento de que no se hagan tonsura. ¿Qué es la tonsura? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de eso de que, bueno, hay unos, ¿cómo es que se llama? San Francisco de Asís, que se hacían una calva aquí grandota, y no se dejaban hacer un pedazo de pelo porque el centro de la cabeza, eso es una tonsura. Y eso dice el Señor, no lo hagan. Los sacerdotes no deben hacer eso. No se deben hacer eso. Y no solo San Francisco de Asís. Todo sacerdote católico es un rito que le hacen a todos sacerdotes si quieren averigüen. Ellos se hacen rapar aquí esta parte de la coronilla. No es tan grande, es pequeñito, un huequito que tienen ahí. Y siempre tienen que mantenerse eso aquí con una tonsura. Eso se llama tonsura. Eso lo hacen los sacerdotes católicos. Vaya y pregúntele, averigüen, por favor, por sus propios medios. Averigüen si lo que estoy diciendo de pronto es mentira. ¿Sí? Si estoy diciendo mentiras, por favor me vienen y me dicen y me corrigen como hermanos, para yo arrepentirme del error, ¿cierto? Pero lo que yo he visto es que los curas católicos, los sacerdotes católicos, tienen una tonsura. El Señor acá dice que los sacerdotes no harán tonsura en su cabeza. Ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es más fuerte la tradición católica, ¿cierto? Entonces dice, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Miren algo bien especial. Con mujer ramera o infame, no sé, infame quiere decir infamada, ¿cierto? No se casarán ni con mujer repudiada de su marido. O sea que no es posible al marido, al Señor como marido, no le sería, digámoslo así, no está de acuerdo a la ley que volviera a tomar a la mujer que ha sido repudiada por él mismo y se casó y se fue y se adulteró con otro hombre. No es posible. Ahora, como sacerdote, con mujer ramera, ¿sí? A nosotros nos dice ramera, infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido. Este pueblo ha sido repudiado de Dios del primer marido. Dice, porque el sacerdote es santo para su Dios. Pues, ¿cómo hace el Señor para hacer esas cosas? ¿Cómo es que va a volver a tomar al final del tiempo a esa mujer adúltera? ¿Por qué? Porque ya vamos a ser, ya hemos sido santificados para ser presentados como una virgen pura, libre de pecado por el sacrificio del Señor en la cruz, a Dios, para que la pueda tomar por esposa. Eso es bien bonito. Dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que os santifico. Miren otra cosa, la hija del sacerdote, por eso el Señor es padre, el Señor es esposo, el Señor es sacerdote. Ahora estamos hablando de la hija del sacerdote, que el Señor es padre y sacerdote a la vez. Esa es la hija del sacerdote. Si comenzare a fornicar, a su padre deshonre, quemada al fuego, que es quemada será el fuego. Ese es el castigo que nosotros merecemos.
ser quemados al fuego porque somos hijos de Dios supuestamente, ¿cierto? Y estábamos adulterando, ¿sí? Que comienza a fornicar, comenzar a fornicar a su padre deshonra, estábamos deshonrando, ¿sí? El nombre de Dios es blasfemado en medio de vosotros por causa, en medio de los gentiles por causa de vosotros. Mire, quemada será el fuego si no nos acogemos a ese pacto, a ese sacrificio del Señor en la cruz por esos pecados. Este es el destino en el juicio de las naciones, quemados al fuego, no ahora, allá, cuando todo se ha manifestado. Dice, y el sumo sacerdote, el Señor Jesús es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, o sea, de la escogencia de Dios, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. El sumo sacerdote no podía descubrir su cabeza ni podía rasgar sus vestidos. ¿Se acuerdan que hay muchas veces en la palabra de Dios que en los que las personas de ver el pecado y de ver una situación tan dura rasgaban sus vestiduras? Eso no le era permitido al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía unas vestiduras, o sea, una investidura santa. Era diferente, no era por el sacerdote, era por la escogencia de Dios, que el sumo sacerdote no podía hacer eso. Y miren, entonces, miren cómo es el hermoso el Señor. Dice en Mateo 26, 57, miren cuando sucede el traspaso del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Acuérdense la responsabilidad de la persona que guía, de la persona que está puesta para enseñar y llevar por el camino recto a los demás. Miren lo que pasó. Acá en Mateo 26, 57, dice el Señor, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. O sea, el sumo sacerdote en esa época era Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. ¿Se acuerdan? La palabra conjurar, te conjuro. O sea, era, usted lo que va a decir, está obligado a decirlo bajo la gravedad de juramento delante de Dios. O sea, que lo que usted va a decir ahora es solo la verdad, porque si no, delante de Dios va a estar perjurando. Entonces le estaba diciendo al Señor, te conjuro. No era, estaba echándole un hechizo, no. Conjurar es básicamente hacer esto que era como obligar a la persona bajo la gravedad de juramento de lo que iba a decir es cierto. Dice, te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? Acuérdese, así como el Señor es sumo sacerdote, así como es padre, así como es esposo, los títulos que lleva el Dios, el único Dios verdadero, es el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Pues los requisitos que tenía que cumplir el Mesías solo los puede hacer Dios mismo. Y él vino y se presentó como Mesías. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Le estaba confirmando, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él estaba hablando de algo que estaba escrito, no que se estaba inventando en ese momento, que el Señor cabalga sobre las nubes y que Él viene con las nubes del cielo. El Dios Todopoderoso está en los salmos. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras
de la rabia que le dio, invalidó su investidura haciendo lo que no le era permitido. Ahí en ese momento se acaba el sacerdocio levítico. Ahí se acabó el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque la persona que estaba encargada, el sumo sacerdote, la persona que más santidad debía tener y más obediencia, hizo lo que no le era lícito hacer. Y pues todo se cumplió perfectamente. Rasgó sus vestiduras. Al rasgar sus vestiduras fue despojado de su investidura. Ahí entendemos que pasó el sacerdocio levítico, cuando el sumo sacerdote, el encargado de dirigir, hizo lo que no le era lícito hacer, invalidando su investidura. Y eso también el cambio de sacerdote, el cambio de sacerdocio también lo había anunciado Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Los papás de Juan el Bautista, pues eran dos levitas de la tribu de Leví, su papá y su mamá. Por eso el papá de, por aquí en Juan capítulo 1, versículo 5, por aquí en Juan capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Solo podían ser sacerdotes los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Dice un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Quién era Aarón? Era levita también. Aarón y Moisés venían de la descendencia de Leví. Y dice, y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estamos viendo cuál era el origen de Juan. Juan era levita también. Y fue establecido un levita para hacer la introducción al siguiente sacerdocio. ¿Y qué dijo Juan? En el libro de Juan? Ahí más adelantico en el libro de Juan, ¿sí? En capítulo 3, versículo 28. En el libro del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 28 al 30, dice Juan el Bautista, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, o sea, él estaba haciendo una manifestación, ustedes lo escucharon, ustedes son testigos de que lo que yo he dicho. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Sí ven? Todos los términos que ahorita podemos entender. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así, o sea, ¿cuál esposo? Pues el Dios que había desposado a la mujer. Ese es el Señor Jesucristo que estaba viniendo. Juan el Bautista así lo entendía y así lo estaba manifestando. Ese es el esposo que está viniendo. Yo he sido uno enviado. El amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, que ya oyó la voz del Señor Jesús, que es la voz del esposo. Él ya cumplió su gozo. Dice, ¿qué dice después? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y entonces todo el mundo pensaba, sí, que pues ya pues él estaba bautizando y ya el Señor como que bautizaba más y ya Juan el Bautista no bautizaba tanto. No. Él estaba representando un linaje que era el sacerdocio levítico. ¿Y qué dijo? Es necesario que él crezca, el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, que es eterno, sin genealogía, sin padre ni madre, dice, ni comienzo de días ni fin de vida. ¿Quién podría ostentar ese sacerdocio? Es el único Dios verdadero, es el único que ha vivido por siempre, que no tiene comienzo de vida ni fin de días, o comienzo de días ni fin de vida, no recuerdo exactamente cómo lo dice. Entonces dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, ya el sacerdocio levítico ya iba a cesar. ¿Cómo cesó? Cuando el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras. ¿Sí ve que todo está en la Pastor, ley? ¿podemos leerlo? ¿Podríamos leerlo, por favor? ¿Qué parte, mi hermana? La que dice el pastor, que dice que es de días. ¿De qué, perdón? ¿Cuál? Sin fin de días, ni la que acabo de Sí, decir eso para eso anotarla, está en por favor. Hebreos. Hebreos, ya le digo. Ya le digo dónde está. En Hebreos creo que en el capítulo 7, si no estoy mal.
Hebreos 7. Sí, dice, porque Hebreos 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, miren la forma como el Señor narra estas cosas, y hay que entenderlo. ¿Quién era Melquisedec? Melech Sadek era un título, rey de justicia, rey de paz, Melech Sadek. Entonces todo el mundo, todavía hay gente que le pone Melquisedec a los hijos. Y entender que eso, pues, eso más que un nombre, es un título. Rey de justicia, rey de paz, ¿cierto? Melech Sadek, o sea, en hebreo, ¿cierto? Entonces, en español, Melquisedec. Entonces lo menciona y se piensa, pues no se entiende, ¿cierto? Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, o sea, Melquisedec significa eso, rey de justicia, y también es rey de Salem, esto es rey de paz. Melech Sadek es rey de justicia, perdón, y rey de Salem, pues Salem quiere decir paz, Jerusalén, por eso se llama Jerusalén. Jerusalén en español, pero Jerusalén, ¿sí? La ciudad de paz significa paz. Esta ciudad dice, ese sacerdote que salió a recibir a Abraham, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea que no desciende de nadie, no tiene genealogía, no tiene padre y madre. Entonces, ¿de dónde salió? Dice que ni tiene principio de días, ni fin de vida. O sea, no tiene principio de días, o sea, no tiene comienzo, ni tiene fin. ¿Quién es ese Melquisedec? Y hay mucha gente todavía que se pregunta, yo me preguntaba hace muchos años, venga, este Melquisedec, ¿quién será? Y era la duda, pero pues como no conocía la palabra, pues no podía entender estas cosas. Era ese sacerdote que salió a recibir a Abraham. Dice sacerdote del Dios Altísimo. Entonces uno piensa, bueno, sí, un señor ahí que apareció, ¿no? Un sacerdote, quién sabe. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Permanece, o sea, siempre ha sido el sacerdote y nunca va a dejar de serlo. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, hay que entender esas cosas para que sean más claras y eso nos lo revela la ley. Allá en Génesis, pues el Señor nos manifiesta qué fue lo que pasó con Abraham y acá, aquí en el libro de los Hebreos se nos está revelando quién es ese sacerdote. ¿Será que hay uno, será que hay dos que hayan existido por siempre? El Padre y el Hijo, como nos han dicho. Pues, pero Dios dijo que Él era uno y que no habían dioses con Él. ¿Cierto? Entonces, esas son las cosas que debemos entender. Bueno, espero que quede esto claro. Esto del cambio de sacerdocio que tiene que ver con el sacrificio del Señor. O sea, todo se hizo al mismo tiempo. Todo fue coordinado de una manera magistral, hermosa, perfecta, santa. Que todo, o sea, el sacrificio del Señor no es la peliculita esa que nos vemos, por favor. Dejemos de estar enfocándonos en eso. Que a veces nos conmovemos viendo la pasión de Cristo de Mel Gibson. Ay, sí, sufrió mucho. Pero, ¿por qué no leemos mejor? ¿Por qué no venimos a la palabra para que nos conmovamos realmente cómo pasó? Que no sea una cara de un actor que se llama Jim Caviezel, creo que se llama el que interpretó, que no es Jesús. Ese no es el Señor Jesús. Eso es actuación. Él no es el Señor Jesús y él está diciendo cosas que el Señor Jesús hizo y dijo. Eso no, eso actuar es mentir. Entonces, esas son las cosas, el discernimiento que el Señor nos trae. Dejemos de dejarnos, no sigamos dejando que el mundo nos engañe. Entonces, es necesario que vengamos a la verdad. Él es la única fuente de verdad. Él es la única, no hay otra fuente de verdad, sino el Señor. Así vamos a entender cuál fue el sacrificio del Señor, por qué el Señor murió de esa forma, qué era lo que estaba pagando,
con verdad estaba en calzoncillitos nomás, pero si ahí en la palabra dice muchas veces, varias veces dice que le desnudaron, los guardias del pretorio y todo eso, lo desnudaron y le pusieron una corona de espinas, y después le pusieron un lienzo y le pegaban y todo. Dios mío, o sea, la humillación máxima para el Señor Dios por mí, por los pecados suyos, por los pecados míos, porque yo a veces no pensaba y decía mentiras y me reía. ¿Eso es lo que queremos nosotros? ¿O queremos ya en realidad, dice, convertidos y arrepentidos? Arrepentidos y convertidos, para que sean borradas nuestras rebeliones. Ya entendemos un poquito mejor. Espero que esta palabra nos haya hecho entender un poquito mejor el sacrificio del Señor, que en la ley está cimentada la palabra de Dios, que todo procede por la ley. Todo va a ser juzgado según la ley. Así que si no nos acogemos al sacrificio del Señor, pues vamos a recibir ese pago. Dice que vamos a ser quemados, dice el Señor, si no nos acogemos al sacrificio del Señor, porque eso merecemos. Acuérdense de las aguas amargas, pues van a tener que, los que no se acojan al sacrificio del Señor, van a recibir las aguas amargas. Acuérdense que en Apocalipsis hay una profecía acerca de una estrella que se llama Ajenjo y que amargó todas las aguas, que amargó las aguas, ¿cierto? Que amargó las aguas y de esa agua va a tener que tomar la mayoría, todos los que no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque está escrito, así debe ser. Cuando el Señor les dijo, dice, pues yo no los vine a condenar. Ya hay quien nos acuse, Moisés. O sea, ¿quién es el que va a acusar? La ley va a acusar. Y si no se acogieron, el Señor va a decirles, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas sin ley, que no cumplen la ley, que no quisieron acogerse a la ley. Entonces ahí no va a haber Papa Francisco, ni Papa Juan Pablo, ni ningún otro de los santos, que la gente idolatra con muñecos, y no va a haber todos los predicadores que dicen que la ley ya está obsoleta, pues sea el que sea el predicador que tenga más número de fieles y gente que lo tenga millones en las redes sociales, eso no va a servir de nada, mis hermanos. Dejemos de ver doctrinas de hombres, de los máximos predicadores son gente que le dice a la gente que no, que la ley de Dios, que la gracia del Señor consiste en que la ley de Dios fue abolida. Y no, mentira, el Señor pagó por eso. Eso es falso, entonces no nos vayamos en pos de esas cosas. Tengamos discernimiento en qué fue lo que el Señor dijo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones. Y somos poquitos para poder entender ahora qué es lo que está pasando allá en esa guerra que hay en este lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Eso siempre se han agarrado. ¿Por qué? ¿Qué está demostrando? Es que no está manifestando el Señor. ¿Será que el final viene cerca? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estéis en Judea, huid a los montes. El Señor no le llama al estado del país, para que no nos veten en YouTube, ¿sí? No le llama al estado del país del pueblo del Señor, no, le llama Judea, Galilea y Samaria. Esa es la forma como el Señor lo describe en la palabra, a esas zonas en las que en estos momentos está ocurriendo ese conflicto, Judea, Galilea y Samaria, ¿cierto? Pero tenemos que entender que si ese nombre es usado, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra inclinación, a qué se inclina mi corazón, entendiendo que así como el rey David respetó al rey Saúl, pese a que él lo quería matar y que sabía que había sido desechado por el Señor, el rey David nunca se atrevió ni siquiera a hablarle mal, ni siquiera a decir una sola palabra contra él, no por el rey Saúl, sino porque era el ungido de Dios, porque era el ungido de Dios y él temía al Señor, por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en qué nos inclinamos, porque estamos yéndonos en pos de lo que dicen las noticias y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, los amo muchísimo, espero que pues esto haya sido de edificación y pues que el Señor nos abra el entendimiento para comprender sus escrituras.
Pastor, yo tengo una pregunta. Buenos días, buenas tardes a todos. El Señor los bendiga. Amén, mi hermana. El Señor es Usted, una... amén, pastor. Usted va a continuar con el tema después, es que me quedó la duda de cuándo el Señor vuelve a tomar a la repudiada. Ah, sí, 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 claro, bueno, no está incluido. Si el Señor lo permite, pues vamos a tratar de, pues que este tema es es toda la palabra de Dios, este tema. Este tema es todo, pues básicamente el tema del repudio, de la carta de divorcio, de cómo el Señor se sacrifica y paga por los pecados nuestros y vuelve y toma la repudiada, y eso va a ser el final, ¿sí? O sea, del desposorio, que es el compromiso a tomarla por mujer, ¿sí? Todo el tiempo que ha pasado. Y como hubo repudio, pues el Señor no se ha unido a su mujer. Por eso no hemos sido unidos a Dios. Pero allá, al fin de los tiempos, dice que lo veremos tal como Él es. Y el Señor vendrá a unirse con su novia, con la esposa, en las bodas del Cordero. Allá va a ser el momento de las bodas, cuando ya definitivamente el Señor se va a unir a su esposa. El esposo se va a unir a su esposa. Salga del tálamo la novia y de su, ¿qué? Salga del tálamo el novio y de su la novia. Eso va a pasar al final. Entonces es muy bonito todo eso, cómo se culmina toda la historia de amor más grande y real que existe, que es el amor del Señor, que aún siendo santo y perfecto y siendo Dios, vino y se sacrificó para salvar a su mujer, a su esposa, pese a que ella lo rechazó y se fue, y fuimos, e hicimos todas esas maldades que hemos hecho. El Señor ha tenido una manera santa y magistral sin infringir la ley, por el contrario, respetando la ley para volver a tomar a su esposa, muriendo y dejando a la novia libre de la ley del marido, y también transformando a la novia. Cuando nosotros resucitemos vamos a ser transformados, libres del pecado, como virgen pura, dispuesta para el Mesías. Sí, bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga. Espero que esto haya quedado un poquito más claro. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.